Bienvenidos a un nuevo episodio, Relatos de Vida. Yo soy Edwin Vázquez y aquí entrevistamos a grandes personalidades para aprender de ellos y de sus lecciones de vida. Hoy tengo conmigo a Pedro Francisco Chávez y Chávez, uno de los primeros electricistas de Santa Lucía, Utatlán. ¿Por qué no decirlo? Uno de los mejores electricistas. Así que quédese con nosotros, bienvenidos. Qué privilegio poder saludarlos en esta preciosa oportunidad. Nos encontramos una vez más acá, ya que nos dirigimos acá con una persona muy especial. Y en esta oportunidad quiero darle la bienvenida a Pedro Francisco Chávez y Chávez, pues él se va a estar presentando y vamos a estar compartiendo un momento con él. Así que la bienvenida para usted. Tío, tengo la oportunidad de poder entrevistarlo. Es un gran privilegio de tenerlo aquí conmigo. Así que le doy la bienvenida y para que pueda saludar a los que nos puedan ver. Sí, gracias Edwin por la oportunidad que me das. Primeramente yo estoy muy agradecido con el Señor porque Él depende de nuestra vida. Así que bienvenido a mi casa, al sector Los Duraznales, aquí en Chuyatzam. Gracias, ya que vamos a estar compartiendo con usted parte de su vida, ¿por qué no decirlo? Recordarnos y llevar su mente para atrás para recordar su niñez, su juventud, ya casado, ¿verdad? Así que vamos a iniciar con esta entrevista, ya que ya en el título ya lo tenemos, ¿verdad? Así que queremos conocer un poco de su vida, de su niñez, como vuelvo a repetirlo, recordar de su niñez y llevarle más atrás todo el inicio de su vida para que nos pueda compartir cómo fue su niñez, Pedro Francisco. Gracias, Eddie. Yo, Pedro Francisco Chávez, o sea, más conocido, Chico Chávez, me dicen todo de cariño el municipio. Entonces, cuando yo nací en el año de 1954, fue un 7 de junio de ese año, pero como que si en mi niñez recuerdo un poco en el año de 1960, hasta ahí como que se me quitó el sueño como niño, ahí empezamos. Ahí empecé ya casi, me acuerdo un poco. En el año de 1964 más o menos, tal vez no tan exacto, mis papás fue don Macario Chávez, mi mamá María Chávez. Nos llevaron a la capital, yo era niño todavía, tal vez de 8 años más o menos. ¿Cuál fue mi trabajo que hice allá en la capital? Solo en la Navidad íbamos a pasar allá. Mi mamá hacía café para los que vendían adornos de la Navidad. Ahora yo... Era una época de Navidad. Sí. Ahora yo, la venta que tuve es vender chiclets. A la edad... Más o menos una aproximada. 7, 8 años. 7 años empezó a aprender, a emprender, ¿verdad? Sí, y mi tarea es una cajita de chicle terminaba de diario. Esa es mi tarea, si termino por ahí a las 4, a las 5 descanso. Esa caja de chicle costaba 35 centavos. Llevaba 5 o 100 chiclets. Me ganaba como unos 70, 65 centavos en aquella época. Ese fue mi trabajo
que hacía. Y aquí nos llegamos aquí en nuestro paraje a pasar el año nuevo. Eso fue. Y más o menos en el 64, cuando ya tenía 10 años, mi papá buscó un negocio. Íbamos allá atrás de la capital, en Oriente, y conocí San José Pinula, Agua Tibia, Fincas, El Colorado que le llaman, Plan Grande, Las Nubes. Allí íbamos a vender, donde aprendí un poco, porque no mucho aprendí a leer, a escribir. A mí hubiera querido estar en la escuela, en una escuela, tan siquiera me hubieran inscribido mi nombre, pero no tuve la oportunidad por la pobreza que teníamos en esa fecha. Yo aprendí, mi papá me dijo, aprende, te voy a enseñar un poco, dijo. Pero te digo una cosa, las 28 letras o el abecedario solo tiene 28 letras, me dijo. Y ese se me entró en la mente, que las 28 letras para mí no era nada. Íbamos caminando, como somos comerciantes ambulantes, vendíamos dulces, galletas y otras cositas en las fincas. Íbamos caminando, encontró un papelito. En esa época había un cigarro que se llamaba Payaso. Y allí apuntó las 28 letras y las vocales. Y íbamos caminando, me dijo que tenía yo que poner mi dedo cuando él empezó con la A, B, así. A empezar a enseñarle. Sí. Y tal vez unos 30 veces me enseñó las 28 letras, como uno de niño tiene la mente fresca, tiene la memoria fresca. Entonces, tal vez unos 30 veces me dictó las 28 letras. Yo ya lo conocí su nombre y lo conocí las letras. Y en la tarde ya lo tenía en la mente las 28 letras. Y me dijo él, mira, las 28 letras solo le agregamos, por ejemplo, la C, se pone la A y ya dice K, me dijo. Es fácil, me fue para mí. Ya en la noche, por ahí a las 7 de la noche, ya sabía yo poner casa, ya sabía yo poner mamá, papá. En un día lo aprendí, las vocales, unas palabras, ya al siguiente día empecé más y más, y así fue mi niñez. No estuve en una escuela, sino que caminando lo aprendí, y en las noches cuando descansábamos aprovechaba yo para estudiar un poco más. Qué bueno. Mire, es algo impresionante, porque a la edad usted estaba vendiendo, iban fuera de casa, sí, pero eso no fue una excusa de no poder aprender a leer. Así que me quedo muy sorprendido, y esto me lleva a mí a ser motivado también, y para todos los que nos vayan a ver también, que cuando se propone hacer algo uno, se logra con esfuerzo, perseverancia, ganas de poder hacerlo. Así que gracias, Pedro Francisco, por compartir esto con nosotros. Y vamos en otro punto, pues ya nos habló resumidamente de su niñez. Ahora háblanos un poco de su adolescencia o su adolescente. ¿Cómo fue su adolescente? Resumidamente, queremos que nos comparte eso. Gracias. Sí, como ahora el tiempo ha cambiado mucho. En esa época, en esos años, yo
Cuando ya tenía mis 10 años, empecé a trabajar en la cooperativa de Santa Lucía, Utatlán, aquí en el Noviero. ¿Cuál fue mi trabajo que me dieron ahí? Es cuidar papas, cuando sembraban papa en la normal no estaba todavía nada. Ahí sembraban papas y yo era tal vez de 10 años, me dieron guardián de día. Ahí empecé. ¿Cuánto ganaba yo esa fecha? 25 centavitos. Ahora Perdone que le interrumpe. ¿En qué año, un aproximado, si tiene recuerdos todavía en la mente, en qué año más o menos estaría hablando usted de eso, cuando trabajó ahí? Eso fue en el año de 1964, cuando tenía 10 años de edad. Y como me vieron que era niño, tal vez como en la edad del niño, no podía trabajar con asadón. Hay un señor ahí que es don Enrique Vázquez, le llamaban. Él me quería mucho y me buscó trabajo. Solo es cuidar papa, no hacía otro trabajo, solo miraba. Y en la noche llegaban los guardianes de noche, cuidaban la papa de 6 a 6. Yo llegaba a las 6 de la mañana y terminaba mi trabajo a las 6, llegaban los que cuidaban la papa de noche. Eso fue mi trabajo que me dieron en el 64. Qué bueno. Pues ya al inicio dijimos, ¿verdad?, de que yo creo que este es el punto que queremos llegar, ¿verdad? Ahora, cuéntanos de su juventud ya, porque vuelvo a repetir, ya en el inicio hablamos de su oficio y queremos centrarnos un poquito allí, lo que es de la electricidad, ser electricista. Y yo comentaba y decía, por lo que yo sé, pues traté la manera de averiguar un poquito de su vida. Pues yo considero, y de lo que me comentaron, usted es uno de los primeros electricistas de aquí de nuestro veo Santa Lucía, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Uno de los mejores. ¿Nos puede compartir eso? Centrarnos un momento en eso, porque no sabemos en qué año, qué edad fue que inició todo eso, Pedro Francisco. Sí, gracias. Cuando inicié ese trabajo, aquí en Chuyatzán no había luz. No hay nada aquí, solo se usaba candelas, ocotes y así nada más. De repente en el 81 hubo necesidad de electricista en el INDE. Entonces de aquí sacaron 3, pero fue un examen. Vino un ingeniero a hacer el examen aquí en la escuela de Chuyatzán. Solo nos ganamos 3 personas aquí. 3 personas. Y fuimos a recibir el curso. El curso fue impartido por INTECAP. Dio el curso, el INDE dio todo el material donde fuimos a recibir el curso. Fue en el 81, estuvimos ahí en Sololá, allí fue impartido el curso. Aquí en mi diploma más o menos, ahí está cuántas horas estuvimos recibiendo el curso. En el 81 todavía, cuando ganamos el curso de electricistas, mi primer trabajo que hicimos fue en Santiago Atitlán. Allí empezamos a trabajar en el 81. En el 82 ya pudimos salir
Recuerdo todos los lugares, casi recorrimos todo Guatemala. Estuvimos trabajando en el Quiché, no digo los municipios porque si digo no alcanza el tiempo. Es grande. En el Quiché, Huehuetenango, Mazatenango, San Marcos, Xela, Jalapa, Jutiapa, Escuintla, casi todo tal vez unos departamentos que no estuvimos. En Sololá también, casi todos los municipios de la orilla del lago estuvimos instalando la energía. Aquí en Chuyatzam instalamos en el 84. Se colocó los contadores 1984. Así fue cuando empecé a trabajar. ¿Qué edad tenía en ese entonces? Tenía 26 años. Ya 26, ya era un Sí, joven, sí. jovencito ya, ¿verdad? Es. Qué bueno. Pues nos da gusto poder saber todo eso, el historial, y esto es resumidamente, porque si nos metemos a detalles, pues no nos va a alcanzar el tiempo. Pero algo que yo le quisiera preguntar, pues muchas veces fue, pues ya nos comentó más o menos un poquito de cómo fue que inició. Pero eso fue obligado, le gustó, pues sin duda alguna, como dice, ¿verdad? Fueron electos aquí por la comunidad, pero eso alguien le obligó, o fue que le empezó a gustar eso, quería saber cómo es eso, porque, bueno, déjenme comentarles esto. Bueno, yo le tengo pánico a lo que es la energía eléctrica. Arreglar, por ejemplo, algo simple, a mí me da miedo. Sí. Entonces, cuéntanos en esa parte. ¿Fue que le gustó? O sea, ya nos comentó a la edad que cuánto tenía usted cuando empezó esto. Fue electo, ya nos comentó. Pero a través de eso ya le empezó a gustar más lo que es la electricidad. Pues yo le dejo el tiempo para que nos pueda compartir o extenderse un poco más sobre eso. Sí, gracias, Eddie. Ese fue en el 80. Yo estuve en una institución, en una construcción atrás del hospital en el 80, pero de repente hubo bajas ahí en la construcción. Llegué en la casa y de repente en una reunión dijo uno del comité, porque era comité y no era COCODE todavía: los que quieren hacer un examen, pasar un examen, y los que les gusta ser electricista, el INDE, por este proyecto que se va a instalar la luz aquí en Chuyatzam, se le da oportunidad a los que ganen el examen, dijeron. Eso es puro Dios, porque yo renuncié en la construcción. Un mes estuve en la casa y al siguiente mes fui a Sololá a empezar el curso de electricista. Había como que personas con qué competir, ¿verdad? Sí. Increíble. Y mis compañeros, hay uno de los planes, es maestro. Uno de las canoas, parece que le llaman. Él tiene su básico o su sexto grado. Otro aquí del Noviero también de sexto. Otro aquí de Chuyatzam, competimos. Pero fíjese cuál fue la sorpresa para mí. Como yo estuve en la conejera, contaba conejos por ciento cuántos de conejos estuvo esa conejera. Y yo fui el secretario, aunque no lo sabía. Tal vez regreso un poco para atrás, donde me capacité más aprender letras, es en Radiofónica de Nahualá. Y tuvimos la oportunidad de tener una radio aquí en la casa.
No había luz, pero con baterías nos dieron una radio de La Voz de Nahualá, y todas las tardes empezaba en la clase ahí en esa radio, y yo fui auxiliar, le llamaban eso. Yo les dirigía, tuve mis alumnos, y todavía mis alumnos me agradecen, porque tal vez no aprendieron mucho, pero sí aprendieron a leer, a escribir. Pero fíjese que en esa fecha La Voz de Nahualá empezaba su clase, a dar clase por ahí a las 7 de la noche, con candil, con ocotes, pero sí aprendieron mis alumnos. Allí fue donde empecé, allí fue cuando me hicieron el examen allí en el INDE, yo saqué 95 puntos y los demás sacaron 30, 40, 50. El segundo que salió sacó como 60 puntos. Yo fui el primero gracias a la cooperativa cuando estuve en la conejera, porque ahí aprendí el suma y resta y multiplicación, y el examen, eso venía en contando los test. Conejos ahí aprendí. Sí. Es increíble. Y es por eso que yo estaba diciendo en la introducción, es uno, porque de lo que nos cuenta ahorita, eran 4 que compitieron, podríamos decir. Y tengo la oportunidad de ya saber de esas personas. Mandamos saludos, un fuerte abrazo. Como vuelvo a repetir, es un trabajo, es un arte increíble que no todos logramos dominarlo, ¿verdad? Porque trabajar, le comento esto, ¿verdad? Y usted nos va a dar esa idea. Trabajar con 1.10, 2.20 es, y hemos visto, ¿verdad? De la alta tensión, ¿verdad? Entonces, es un trabajo muy, puedo decirle, arriesgado. Y he escuchado, pues, pocos son los electricistas acá en Santa Lucía. Estamos hablando de Santa Lucía, ¿verdad? Pues, es increíble, es increíble. Entonces, nos puede aportar otro poco más de su vida, de ser electricista. Nos puede compartir si tiene algo más en mente. Sí, gracias. Tal vez retrocediendo un poco. En el año de 1976 pasó el terremoto y muy poco los jóvenes, ahorita los jóvenes que nacieron en el 80, 90, ellos no supieron eso. Pasó el terremoto, ahí estaba en la conejera. A los 8 días cayó un helado o hielo. De repente la conejera, como ahí tenían válvulas para los conejos, para tomar agua, pero como cayó mucho hielo, no sé a cuántos grados tuvo el hielo, y todas las válvulas, los chorros, amaneció congelado, y cuando se vino el sol, rompió todo eso. Entonces ahí fue que contrataron muchachas en ese proyecto de la conejera. Solo daban agua a los conejos en palanganitas, pero ya era un trabajo muy costoso, porque con las válvulas es automáticamente, solo lo mueven las válvulas, los conejitos toman su agüita, pero el hielo lo fregó todo. Allí fue cuando las muchachas llegaron, allí conocí que es mi esposa ahorita. Ese es otro punto muy importante. A la edad, ¿qué edad tenía en ese entonces que nos estaba hablando de trabajar? Y entre paréntesis, tengo yo un listado de acá, de su vida, y aquí logro entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a usted le gusta la cría de conejos. Ese es un pasatiempo, entretenimiento, le gusta. Y como también injerto de duraznos. Sí. La plantación de plantas, todo eso.
Ahora entiendo esa parte. ¿Por qué le gusta? Porque trabajó en la conejera, aprendió eso, le gustó. Nos podría compartir eso porque hablo de Injerto y precisamente este lugar o este sector de acá de Chuyatzam lo consideran o ya lo conocen como los Duraznales, ¿verdad? Entonces cierro paréntesis, nos puede compartir un poco eso de lo que es antes de pasar ya en la parte, cómo conoció a su esposa, sus hijos. Antes de pasar ahí, nos puede compartir por qué le gusta eso del Injerto, la cría de conejos, tal vez no una cantidad de conejos, ¿verdad? Pero me doy cuenta que sí le gusta eso. ¿Nos puede compartir esto? Sí, muy bien. Mire, pues, cuando yo estuve en la cooperativa, era todavía joven, todavía. Dieron la oportunidad en Xela, en Laboro Valle, que le llaman. Allí allí siembran duraznos, manzanas, ciruela. A mí me dieron la oportunidad de recibir un curso en ese lugar y qué casualidad me tocó el curso de una semana, que es el injerto de pera, de durazno, de manzana, de flores, de cerezo. Allí nos enseñaron, una semana fuimos a hacer, y cada semana se iban los muchachos. A veces le tocaba curso de cómo sembrar milpa, cómo sembrar papas, pero a mí me tocó el curso de injertos, de frutales. Y ahí cuando salí de eso, empecé a injertar mis frutales, manzanas, probé rosas, pero es muy delicado, no pegaba. Ahora el durazno sí. Y como miro yo mis duraznos, cuando no estaba la construcción aquí, sacábamos canastos de durazno cada 2, 3 días, lo vendíamos. Por eso allí me surgió el nombre del sector, Duraznales. Sí. Y es por eso que lo conocen. Pues eso teníamos dudas. Y de verdad que de eso se trata esta entrevista. Conocer de su vida, ¿verdad? Tal vez retomamos y regresamos un poco atrás. Era lo que le estaba preguntando. Ya vamos a entrar en esa parte, cómo conoció a su